Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos con nosotros a Berta Meneses Rodríguez. Ella nació en Palencia en 1945. Es licenciada en Ciencias Químicas y Teología. Es religiosa filipense y maestra zen en la línea de transmisión de Arada, Yasutani y Yamada. Escuela Sambo Zen, Los Tres Tesoros, Buda, Dharma y Sangha. Desde finales de los años 70 ha llevado a cabo un trabajo de investigación y profundización de la cultura oriental, sobre todo del budismo zen, asistiendo periódicamente a cursos intensivos de meditación zen en España, Alemania y Japón. Actualmente realiza un intenso trabajo en el ámbito del zen mediante conferencias, cursos de meditación y participando en seminarios de estudio en diversos países de Europa, América y Japón. Es presidenta de la Asociación Zambo Zen Internacional. Y comenta, el camino que nos lleva a desvelar la verdad implica el conocimiento profundo de uno mismo y al mismo tiempo el olvido de uno mismo. Intentar resolver el sentido de la falta de sentido de sí mismo por identificación con un sistema de creencias es una enfermedad del corazón. Las ideologías son atractivas solo porque ofrecen una manera fácil de llenar nuestro sentido de carencia. ¿Cuál es el camino que debemos realizar para liberarnos de este sentimiento de incompletitud? El olvido de sí mismo implica la pérdida de la autopreocupación y esto hace de nuestra vida un juego infinito. Se hace evidente que no podemos excluir a nadie de la red de interdependencia de la vida sin hacerle daño a ella y a nosotros mismos. Esta experiencia nos abre a la verdadera compasión. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno, agradecemos a los invitados que tenemos el placer de tener entre nosotros que nos expongan su visión y sentir referente a la siguiente pregunta. En las vidas y enseñanzas de Buda y Cristo, ¿existen similitudes y diferencias irreconciliables? ¿Qué nos puedes decir, Berta? Bueno, en principio son dos culturas, podríamos decir, diferentes. Y hay el peligro de no dejarlas que sean ellas mismas en toda su sabiduría plenas y absolutas. Pero esa absoluta verdad no existe nunca. Por lo tanto, es la verdad expresada en el cristianismo, la verdad expresada en el budismo. Es decir, el cristianismo hablamos, para ponerlo en concreto, hablamos de un Dios personal. Y podemos ver que Dios no es solamente el Dios único, absoluto, en el sentido ontológico, sino que es un Dios vivo, es un Dios personal, que llama a los seres humanos a través de la palabra y que solicita de los seres humanos este compromiso con eso que llamamos Dios. Pero es verdad que puedo dirigirme a Dios desde dentro. En frase de todos los místicos, por ejemplo, el maestro Eckhart dice, el ojo que ve a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Y aquí hay un punto de confluencia muy fuerte, porque en contraste con ellas el budismo no habla de un Dios personal, nunca, sino habla del absoluto trascendente a los seres humanos, pero Ujú. como una matriz búdica, como el origen de toda la realidad, donde todas las cosas son ellas mismas. Entonces, si en el cristianismo Dios no es simplemente trascendente, Dios también es profundamente inmanente a la humanidad, si no, no se hubiera encarnado el Logos en una Ujú. forma humana, la de Jesús. Ujú. Luego, algunos místicos afirman esta profunda interdependencia entre lo humano y lo divino y no deja de ser muy parecido en otro universo. No es una analogía, no podemos hacer una especie de sincretismo, pero sí que podemos ver que en una analogía esa experiencia profunda del Padre que tiene Jesús de Nazaret no Ujú. deja de ser una experiencia profunda que tiene Sakyamuni de esa infinita realidad esencial que configura todo el universo y toda la realidad. Ujú. Y cuando se intenta comparar a Jesús de Nazaret con el Dharma del budismo,
podemos tener incluso los tres cuerpos en los que se habla, porque de Jesús se habla de un cuerpo histórico, se encarna y tiene una vida histórica. Ujú, Por otra parte, de Jesús se habla como el Salvador, el testigo, el que es camino, verdad y vida, dice él, ¿no? Una manifestación del amor, de la bondad, de la paz. Eso es otra manifestación. Y luego el resucitado, o sea, es el cuerpo de Jesús resucitado, como si hay tres cuerpos. Y en el budismo también hay tres cuerpos. En el budismo mahayana hay los tres cuerpos. El primer cuerpo es aquel que se ha manifestado concreta y visiblemente en un personaje, Buda histórico. Y el segundo, en un cuerpo, llamámosle de realización plena, cuando tiene la iluminación. ujú, Y esa realización plena del Dharma llega a un tercer cuerpo que va unido a la experiencia del vacío, que se llama en el budismo, del vacío absoluto, que es la total comunión con la esencia, como Jesús tiene la total comunión con el Padre. El Padre y yo somos uno, dice, ¿no? ujú, O ujú, sea, hay muchos puntos de confluencia, pero son dos lenguajes completamente diferentes. ujú, No podemos hacer una especie de mezcla que desvirtúa a ambos, porque son plenos en sí mismos, aunque no son absolutos en sí mismos, ujú, porque el ser humano no es absoluto, el ser humano es relativo y nunca llegamos a comprender profundamente eso. Entonces, ¿son dos universos? Sí. ¿Son dos maneras a lo mejor de interpretar la realidad? Sí. Pero en la esencia, en lo que es esencial, son uno, ujú, completamente uno. La experiencia de Jesús de Nazaret es la experiencia del Padre. El Padre y yo somos uno. Y ujú, ese Padre no es más que el amor o la realidad que hace posible la existencia de todo, es el creador, digamos, pero no el que creó y se queda descansando, sino que continuamente está creando. ujú, Y esa misma experiencia es la experiencia del Buda, en cierta manera, porque ¿qué es lo que dice Buda? Maravilla de las maravillas, todos los seres somos Buda, ujú, somos eso ujú. infinito y vacío. Es a causa de los velos a los que nos aferramos que no se nos manifiesta. Entonces, todo se trata de sacar los velos, de hacer posible que esa matriz infinita de posibilidades y creadora se haga evidente. O sea, no es un Dios personal, eso hay de tenerlo claro. El budismo mahayana no tiene esa imagen. Tiene esa imagen que muchas veces cuando se critica se habla de que es panteísta y que es panteísmo y que el cristianismo es personal, ¿no? Sí, hay una relación personal de amor que es muy valiosa y muy importante en el cristianismo, pero también hay una relación de infinitud, las nadas de San Juan de la Cruz, la identificación con la naturaleza, cuando él dice, mi amados, las montañas, los valles solitarios, está hablando en un lenguaje que parece budista. Pues, Berta, muchísimas gracias por haber participado, por haber compartido con nosotros tu tiempo. Desde aquí, desde Mallorca, te mandamos un abrazo.